Y Jesús se puso en pie. Por Noel Navas. Capítulo 3. Y Jesús se puso en pie. Jesús se pone en pie ante los actos de valentía de los suyos. Lectura Lucas 12, 1 al 9. Cuando el Nuevo Testamento describe a Jesús en el cielo, generalmente lo hace para decir que está sentado en su trono. No de pie, sentado. El Señor mismo dijo que cuando ascendiera a los cielos y se reencontrara con el Padre, se sentaría a la derecha del trono. Jesús le dijo: «Tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo». Mateo 26, 64. El hecho de que Jesús se describa sentado en el trono habla de su realeza y señorío universal. Estar sentado a la derecha del Padre nos habla de una posición de gobierno, dominio y autoridad sobre todo ámbito creado. Sin embargo, lo que me llama la atención es que, si bien el Nuevo Testamento describe a Cristo sentado en el trono, Hechos 7:56 lo describe puesto en pie. Y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios». Estas palabras fueron dichas por Esteban, de quien hemos venido hablando en los capítulos anteriores. Pero, ¿por qué Esteban dijo que Jesús estaba de pie y no sentado? ¿Por qué de pie si el Señor dijo que al ascender al cielo se sentaría en el trono? Permíteme proponer una razón. Hechos capítulo 7 describe el juicio que el concilio judío montó en contra de Esteban. Juicio que sabemos que terminó en una cruel lapidación. El episodio fue tenso, al extremo que no permitieron que Esteban concluyera su defensa, sino que lo interrumpieron intempestivamente. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él, dice el escritor. Si vas y lees el relato, Hechos dice que crujían sus dientes por lo furiosos que estaban. Por eso, de forma abrupta tomaron a Esteban y lo empujaron violentamente hasta llegar a las afueras de la ciudad. Pero recuerda lo siguiente: todo lo que acontece sobre la tierra, el ojo escudriñador de Dios lo observa desde el trono de los cielos. Nada de lo que acontece aquí abajo está oculto de la mirada del Señor. De repente, Esteban sintió la primera roca impactando su frente. El sonido se oyó fuerte, seco, piedra contra hueso. La piel no acolchó nada. Varios impactos más se escucharon contra su cabeza y su cuerpo. Luego, terribles crujidos anunciaron a sus huesos quebrándose ante las salvajes rocas. Pero recuerda, todo lo que acontece sobre la tierra, el ojo escudriñador de Dios lo observa desde el trono de los cielos. Nada de lo que acontece aquí abajo está oculto de la mirada del Señor. He aquí por qué, antes del golpe final que terminaría con su vida, Esteban recordó lo que unos minutos antes había visto. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Jesús se levantó del trono, se puso en pie. ¿Por qué no estaba sentado? ¿Por qué se paró? Porque todo lo que acontece sobre la tierra, el ojo escudriñador de Dios lo observa desde el trono de los cielos. Nada de lo que acontece aquí abajo está oculto de la mirada del Señor. Por lo tanto, sugiero que Cristo se levantó de su trono a causa de lo que estaba por acontecer. Dicho evento no ameritaba observarse sentado. Lo que motivó a pararse fue que estaba a punto de presenciar al primer cristiano martirizado. Y eso merecía una señal de respeto: estar en pie. Jesús se levantó del trono y permaneció en pie como homenaje a la firmeza, valor y lealtad de Esteban. Se paró ante un hombre con carácter, ante alguien que no quiso negar su fe a pesar de la amenaza de muerte.
Los actos de fe, valor y lealtad de los hijos de Dios despiertan la admiración del Señor. Quienes no se avergüenzan del Evangelio y permanecen fieles hasta el final, hacen que Jesús se levante del trono y los contemple con solemne asombro. «¡Es de los míos!», puedo imaginar diciéndole al Padre. «¡Es de los míos!», con ojos humedecidos mientras veía la lapidación de su siervo. ¿Y qué de ti? ¿Qué de mí? ¿Despertamos ese tipo de reacción en el Señor? ¿Nuestra valentía provoca que Él se ponga en pie y diga, «¿Es de los míos?». Me gusta pensar que cuando la última roca le hizo perder el sentido a Esteban y todo se oscureció, al nomás abrir los ojos en la eternidad, Jesús mismo lo recibió. Sonrisa radiante, abrazo fraternal y una ovación de pie por parte de millones de ángeles mientras Jesús y Esteban se abrazaban. Y de paso, Jesús cumpliendo la promesa que les hizo a sus discípulos. Todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. El dolor corporal terminó. El deleite eternal comenzó. Preguntas de reflexión. ¿Tu forma de vivir el cristianismo provoca que Jesús se ponga en pie? ¿Saben quienes te rodean que eres cristiano o te has reservado esa información solo para ti? ¿Has desarrollado la firme convicción de serle fiel a Jesús hasta el último día de tu vida? Preguntas para reuniones grupales. ¿Alguna vez has considerado abandonar la fe cristiana y dar marcha atrás? ¿Qué te hizo desistir de hacerlo? ¿Conoces algún testimonio, además del de Esteban, de cristianos que han sacrificado sus vidas por Jesús? ¿Qué es lo que más te ha inspirado de esos relatos? Lee Hebreos 11:16 y contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplica la expresión «Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos» dentro del contexto de los cristianos en persecución? Tarea para realizar. Esta semana busca en la internet 1 o 2 noticias acerca de la iglesia perseguida en portales de noticias cristianas. Generalmente estas noticias aluden a lugares en África, Corea del Norte, China o países musulmanes donde hay cristianos siendo encarcelados o perdiendo sus vidas a causa de su fe. Lee las noticias e imagina a Cristo poniéndose en pie ante sus actos de lealtad.